Hola, siguiendo con nuestras capacitaciones de los viernes, ahora vamos a presentar al doctor Adriel Hudson, que es médico ginecólogo, y bueno, y en todas esas actualizaciones de la integración y de la medicina y la psicología integral, bueno, que justamente por ser un equipo interdisciplinario marca la línea. Él va a intentar explicar un ABC del sistema endocannabinoide. Seguramente lo va a hacer re bien. Bueno, te escuchamos, Ah, Adri. gracias por la cosa. Este, bueno, un poco entonces esta novedad que hay con el descubrimiento del sistema endocannabinoide. Sabemos que al cannabis se lo utiliza como medicina desde hace miles de años, ¿no? Hay registros muy antiguos al respecto, pero bueno, después con todas las cuestiones de previsiones y todo esto, el conocimiento real, o al menos como consideramos nosotros real, del conocimiento científico, de tratar de explicarnos cómo eran los que se producían los efectos en el cuerpo del cannabis, llevó a que en finales del siglo pasado recién se empieza a describir que había un receptor que se unía al THC, al activo eh, de la marihuana, del cannabis, que producía algún efecto, y recién a finales, en los 90 se empieza a descubrir aquellas sustancias que estaban en nuestro organismo, que están en nuestro organismo fisiológicamente, actuando sobre esos mismos receptores, los llamados endocannabinoides. ¿Sí? Eh, Esto llevó a la descripción de que el sistema endocannabinoide cumple una función sináptica diferente. Es un sistema de comunicación intercelular, interneuronal, cuya función principal es la moduladora, ¿sí? Con un control retrógrado de la sinapsis, en la sinapsis, con una función crítica para el control del exceso de transmisión, ¿sí? Tanto sea esta excitatoria o inhibitoria, produciendo una regulación de la homeostasis tanto a nivel neuronal y celular. Y para este sistema endocannabinoide tiene diferentes componentes. Por un lado, los que nombramos, los receptores, que fueron los primeros en poderse describir, activados por los endocannabinoides, que desencadenan una respuesta celular. Los endocannabinoides, que son lípidos, con una función señaladora, que se unen a estos receptores y son portadores de un mensaje entre las células. Y no sé por qué se pasa sola. Y los mecanismos de síntesis endocannabinoides, y que son un sistema enzimático específico de metabolismo lipídico, y los de finalización, el mecanismo de finalización de la señal biológica, que es un sistema de captación de esos cannabinoides, y también un sistema específico enzimático para degradarlas. Describamos cada uno de ellos. Los receptores canábicos conocidos, los más conocidos, son el CB1 y el CB2. Y hay otros, son todos receptores de membrana. Hay otros que también sobre los cuales actúan los endocannabinoides, el GPR55, otros receptores tipo vainilloides, el TRPV1 y otros receptores también nucleares, ¿sí? Y también actúa en receptores de otros sistemas como los serotoninérgicos. Así, se vio que si bien inicialmente los receptores se los localizó en determinados lugares, el CB1 fundamentalmente en el sistema nervioso central, y luego se descubre el CB2, o se describe el CB2, que se lo ubica, localiza fundamentalmente en las células del sistema inmune. Se vio después que en realidad estaban distribuidos en todos los tejidos, con mayores concentraciones y menores concentraciones en otros. Así el CB1, que dentro del sistema nervioso central se lo ubica fundamentalmente en los ganglios de la base, en el hipocampo, en el cerebelo, pero también en la corteza cerebral, bulbo olfatorio, estructuras límbicas e hipotalámicas. Y a nivel periférico, en el sistema reproductor, en el tejido adiposo, en el cardiovascular, en el endotelio, en los músculos, en el hígado, en el páncreas, en el ojo, en la retina.
Y al CB2 se lo localiza en las células del sistema inmune fundamentalmente, pero también en el vaso, en la retina, a nivel del hueso, a nivel gastrointestinal, tanto en el intestino, lo que veníamos hablando con Fede, en el hígado, en el páncreas, y también en el sistema nervioso central, pero a nivel de la microglía. ¿Sí? Ahí es donde se expresa el CB2. Cuando esa microglía está activada, o sea, está en un proceso, actuando en un proceso inflamatorio. Acá vemos un esquema más o menos cómo está distribuido prácticamente en todos los tejidos. Y los otros receptores también presentan otras localizaciones, también muy distribuidos a lo largo de todo el organismo, interviniendo también en diferentes funciones. Estos receptores son, como dijimos, de membrana, están constituidos por 7 partes, 7 dominios se le dicen, transmembrana, ¿sí? Acoplados a la proteína G, y entre sí el 1 y el 2 tienen un 44% de homología. El ligando que más con el cual se relaciona el CB1 endógeno es la anandamida, uno de los endocannabinoides, y el 2-AG, y también a otras anandamidas. Y dentro de el tipo de células que se le unen, tanto a neuronas de tipo GABAérgicas, es decir, inhibitorias, como excitatorias, las glutamatérgicas, pero también en otros sistemas neuronales, neuronas opioides, serotoninérgicas, colinérgicas. A nivel embrionario, ya estos receptores ya están presentes y se ve que tienen funciones en lo que es la proliferación y la diferenciación neuronal, ¿sí? Pudiendo afectarse el desarrollo neuronal si se afectan. Y en los adultos tienen una gran función en cuanto al control de la plasticidad neuronal y la modulación sináptica. ¿Cómo actúan? Una vez que se une el ligando al receptor, se activa la proteína G y esta desencadena en la terminal nerviosa diferentes mecanismos a los cuales hace una inhibición irreversible de la adenilato ciclasa, que es la enzima encargada de generar el AMP cíclico. Entonces lo inhibe, disminuye el AMP cíclico, y también el CB1 interviene con los canales de calcio y de potasio, bloqueando los canales de calcio, por lo tanto no entra más calcio y sale el potasio. Esto hace que disminuya la actividad de esa terminal de la neurona, ¿sí? Es decir, no va a liberar más las vesículas del neurotransmisor que estaba liberando, ¿sí? Y además, este CB1, estos receptores, suele también colocalizarse con otros tipos de receptores que también están acoplados a proteína G, que usan similares sistemas efectores. Los receptores GABA B, de adenosina A2A y dopaminérgicos del tipo 2, pudiendo entonces interactuar con ellos. Por otro lado, el CB2, el otro receptor descripto, que principalmente se ubica a nivel inmune y a nivel del sistema nervioso central, en la microglía, cuando están activos y han cambiado su fenotipo, se hicieron ameboides, ¿sí? En los procesos inflamatorios, infecciosos, traumáticos, ¿sí? Y lo que hace cuando se activan estos receptores, disminuyen la migración y la proliferación, ¿sí? Y por lo tanto, estas células gliares van a producir menor cantidad de citoquinas, ¿sí? Es decir, su activación tiene un efecto protector. El mecanismo intracelular es más o menos el mismo, inhibiendo la adenilciclasa, pero no actúa sobre los canales de calcio y de potasio. Y también activan vías relacionadas con la proliferación y la supervivencia de las células. Bien, el otro componente del sistema endocannabinoide, los ligandos, los endocannabinoides, que si bien son sintetizados por neuronas, liberados al espacio sináptico, actuando sobre receptores, no son
neurotransmisores. ¿Por qué? Porque, además de que son lípidos, porque se sintetizan a demanda, no se acumulan en las vesículas. Se sintetizan cuando son necesarios, a partir de los fosfolípidos de membrana. ¿Sí? Derivan fundamentalmente del ácido araquidónico, del cual derivan un montón de sustancias, de moléculas. ¿Sí? Y se van liberando a medida que se sintetizan. Fundamentalmente son dos los principales descriptos, la anandamida o araquidonoil etanol amina, me salió de una, que tiene mayor afinidad por los receptores de tipo 1, los CB1, y el 2-AG, que es el araquidonoil glicerol, que tiene afinidad por ambos receptores, pero es el que está con mayor concentración a nivel del sistema nervioso central. El otro componente del sistema eran los mecanismos de síntesis, fundamentalmente que a partir de del ácido araquidónico y diferentes sustancias va a actuar en determinado momento cuando es necesario su síntesis, fundamentalmente marcado o disparado el sistema de síntesis por el aumento intracelular del calcio, ¿sí? A partir de cierto precursor de lipídico de la membrana plasmática, se produce la hidrólisis por acción de una enzima específica, la N-acilfosfatidil etanol amida fosfolipasa D, que va a ser la que te termine sintetizando por hidrólisis la anandamida. Y otro sistema también específico para la síntesis del 2-AG, en el cual utiliza como precursor eh, productos del metabolismo del ácido araquidónico, que es el diacilglicerol. Y la enzima específica es la diacilglicerol lipasa, sintetizando el 2-AG. Y el otro, y por último, el cuarto componente del sistema endocannabinoide son los mecanismos de finalización, que una vez que el endocannabinoide actuó sobre el receptor presináptico, ¿sí? Va a captarse por un sistema de transporte que no está del todo descrito, pero se vio que se puede bloquear, ¿sí? De cierta manera, por lo tanto existe, no es por simple difusión, y tienen una hidrólisis enzimática específica, cada ligando. Así, la anandamida es metabolizada por la enzima la amida hidroxilasa de ácidos grasos, FA, ¿sí? Produciendo como metabolitos otra vez el ácido araquidónico y etanolamida, ¿sí? Está muy distribuida y va a la par de la anandamida y de los receptores CB1, pero con una localización posináptica, ¿sí? Una cosa que ahora me está sonando que estoy diciendo posináptico y presináptico. No, no sé si lo dije en el momento de hablar de los receptores CB1 y CB2, es que están ubicados en la membrana presináptica, ¿sí? No sé si no lo dije y si no lo remarcamos. Y también, además de la FAL, de la enzima específica que metaboliza la anandamida, puede ser metabolizada. Las dos endocannabinoides, en realidad, pueden ser metabolizadas también por enzimas del complejo P450, como la ciclooxigenasa, lipoxigenasa, ¿sí? El 2-AG, su enzima específica es la monoacilglicerol lipasa, ¿sí? Y también produce como metabolito ácido araquidónico y glicerol en este caso. Tiene también esta enzima una distribución que va paralela a las concentraciones del CB1, pero en localización presináptica. Y también puede ser metabolizada por las enzimas del complejo P450, ¿sí? Lo importante, y por eso lo nombro esto, es que esta metabolización, por ejemplo, por la COX-2 de la 2-AG, puede producir moléculas proinflamatorias y tóxicas en circunstancias de cuando hay un daño de tipo excitatorio, de mucha excitabilidad en la célula, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer todos estos nombres raros y qué sé yo? Porque son los puntos donde la farmacología, digamos, va a poder
de cierta manera, intervenir, ¿sí? Intervenir sobre cierto tipo de receptores con diferentes moléculas, puede intervenir inhibiendo la metabolización o estimulando la síntesis y de ahí poder llegar a entender el mecanismo de acción de diferentes terapéuticas. Me fui para atrás. Entonces, resumiendo, vamos a poner como ejemplo una terminal neuronal excitatoria de glutamato, ¿sí? Entonces, la neurona, a ver si se llega a ver. Ay, me fui. ¿Se ve el cursor ahí? La neurona pero la neurona entonces va liberando sus vesículas conteniendo la molécula del neurotransmisor del glutamato, el cual va a actuar sobre el receptor postsináptico, ¿sí? Este receptor postsináptico, por acción del glutamato en este receptor, desencadena mecanismos que van a ingresar calcio a la terminal neuronal, ¿sí? Postsináptico. Si esto continúa, se hace como excesivo, se produce una concentración aumentada de calcio en esa terminal postsináptica, ¿sí? Una especie de una señal citotóxica de calcio, dependiente de ese calcio, que entonces dispara los mecanismos para que esas enzimas que van a sintetizar a partir de fosfolípidos de la membrana postsináptica, ¿sí? Empiezan a sintetizar el endocannabinoide, ¿sí? Entonces, se activó, se concentró más calcio, mucho calcio porque siguió tirando glutamato al espacio sináptico, la terminal presináptica, aumentó mucho, esto está pasando de niveles, se activan los mecanismos por los cuales a partir de la membrana plasmática postsináptica empieza a producirse y a medida que se produce se libera al espacio sináptico el endocannabinoide, el 2-AG o la anandamida, el cual va a ir a la membrana presináptica, la que libera glutamato, actuando sobre receptores específicos del CB1 o el CB2, ¿sí? El CB1 en este caso, el cual va a desencadenar los mecanismos que describimos a través de la activación de la proteína G, inhibe la adenilato ciclasa, por lo cual hay menos energía, hay menos AMP cíclico, se bloquea los canales de calcio, entra menos calcio, hay menos posibilidad de movimiento y por lo tanto no puede liberar las vesículas conteniendo el neurotransmisor y de esa manera se regula, disminuye la liberación de glutamato en este caso, en este ejemplo, en el espacio sináptico. ¿Sí? ¿Se entendió? Sobre todo esto de que es hecho a demanda, ¿no es cierto? Es porque lo necesita. Una vez que se controla este glutamato, es captada ya sea por la misma neurona o por células de la glía, es captado el endocannabinoide y degradado por sus sistemas enzimáticos específicos. Si es anandamida por el FA y si es 2-AG será degradado por la monoacilglicerol lipasa y se va a producir sus metabolitos, fundamentalmente el ácido araquidónico, me gusta tenerlo presente. ¿Sí? Entonces, el sistema endocannabinoide es un sistema neuromodulador que está presente en todos los tejidos, tiene importantes roles en lo que es en el desarrollo, ya desde a nivel embrionario, está en el desarrollo del sistema nervioso central, en la plasticidad sináptica, en la respuesta a injurias, tanto exo como endógenas, ¿sí? Y su alteración va a tener diferentes implicancias generando diferentes trastornos. Entonces, vemos que actúa en la regulación de procesos como lo que vimos, la liberación de neurotransmisores, en la neurogénesis, en la neuroprotección, en procesos cognitivos, de memoria, aprendizaje, en el comportamiento emocional, la regulación de liberación de hormonas, regulación endocrina, en la percepción del dolor, en las funciones inmunológicas, en la fertilidad, en el desarrollo tanto pre como postnatal, en la homeostasis energética,
en el apetito, en el comportamiento alimentario, en la regulación de, de la temperatura corporal, en la regulación motora, en lo muy conocido que es en el centro del vómito y también a nivel de la presión ocular, ¿sí? O sea, esto fue lo que a mí me atrajo a ponerme a estudiar un poco. ¿Cómo puede ser que tenga tanta intervención? Ahora todos están con las gotitas y te dicen que sirve para todo. ¿Cómo es esto? ¿Hay una explicación? Bueno, esto fue un poco lo que me hizo meterme a leer, a estudiar un poco esto. No sé si me salió muy bien. Este, y claro, si vamos a desregular algo, está desregulado este sistema endocannabinoide, vamos a tener condiciones patológicas de dolor, dolor crónico, inflamación, obesidad, trastornos metabólicos, trastornos gastrointestinales, hepáticos, neurodegenerativos, trastornos psiquiátricos. ¿Mm? Y un poquito, bueno, hablando cómo está el sistema endocannabinoide en un cuadro como la ansiedad, un poco como lo que hablábamos conectando en esta integridad que somos. Este, bueno, un poquito, la ansiedad sabemos que es una amenaza desconocida, un tanto interna, algo vaga, muy relacionado también con conflictos psicológicos, que puede tener síntomas desde psicológicos, pero también somáticos, con alteraciones del sueño, alteraciones motoras, gastrointestinales, que va a tener repercusiones sobre la percepción, la memoria, depresión y que a nivel biológico se expresa con el estrés crónico, ¿no es cierto? Que genera respuesta excesiva a estímulos moderados, a adaptaciones lentas a estímulos repetitivos, un estado de vigilancia, nos altera la memoria, somáticamente también puede acompañado de cuadros de hipertensión, insulina resistencia, un tono simpático permanente, la neurotransmisión alterada. eh, ya sea noradrenérgica, serotoninérgica, GABA, GABAérgica, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo funciona? El estrés agudo es algo totalmente adaptativo y beneficioso. Y su eje principal es el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal o adrenal, ¿sí? En el cual sabemos que ante el estímulo estresante, el hipotálamo libera el CRH que va a actuar sobre la hipófisis, que va a liberar ACTH, que va a hacer que la suprarrenal libere cortisol y que va a generar todos los mecanismos necesarios. Y ese círculo se va a cerrar cuando ese cortisol llega de vuelta al hipotálamo, generando este, una regulación en menos de la liberación de CRH. Así es como lo aprendimos, lo conocimos y se nos enseñó un poco en la facultad, ¿no es cierto?, en el estrés agudo. Ahora bien, lo que no se sabía o se empezó a saber ahora, que esto, la intervención del sistema endocannabinoide en esto, ¿sí? En el cual no es exactamente el cortisol actuando sobre el hipotálamo en forma directa que disminuye el CRH. De hecho, cuando ya el hipotálamo libera el CRH, ese CRH cierra, bloquea el sistema endocannabinoide. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito estar estresado en ese momento. Necesito enfrentar algo, necesito estar ansioso. Es necesario, porque es adaptativo en el agudo. ¿Y cómo lo hace? El CRH estimula a la FA. Repasamos, la FA es la enzima específica que metaboliza la anandamida, el endocannabinoide. ¿Sí? Entonces, como activa a la FA, esa FA va a metabolizar mayor cantidad de anandamida y esta baja. Por lo tanto, hay un apagón del endocannabinoide en ese momento porque necesito estar más activo, consolidar la memoria, no tener miedo, ¿sí? Y cuando el cortisol ya hizo toda su acción y llega por fin al actuar sobre el hipotálamo, ¿cómo lo hace? Lo hace aumentando el otro endocannabinoide, el 2-AG, ¿sí? Y es el endocannabinoide que genera
una modulación en menos de ese hace, al activarse, actuando sobre el receptor en el hipotálamo, en el receptor cannabinoide en el hipotálamo, genera la hiperpolarización de la célula y no libera más CRH. No es el cortisol, sino es el endocannabinoide. Así por un lado se apaga, pero después va a cerrar el círculo el 2AG, el endocannabinoide. Esto es totalmente adaptativo, ¿sí? Ahora, cuando ese estímulo estresante se mantiene, no lo puedo superar, entro en un estrés crónico. Entonces, este círculo empieza a secretar cantidades inmensas de 2AG permanentemente, permanentemente. Cuando hay semejante estímulo, ¿qué pasa con los receptores? No es exactamente un down regulation, pero los receptores sufren un proceso de endocitosis. Disminuyen los receptores CB1 sobre los cuales actúa el endocannabinoide, el 2AG. Entonces, por un lado, eso, entonces ya no va a actuar el 2AG cortando el CRH, la liberación de CRH. Por otro lado, hay más CRH, por lo tanto, hay más activación de la FA, por lo tanto, hay más caída del otro endocannabinoide, de la anandamida, ¿sí? Al aumentar la metabolización de la anandamida, ¿se acuerdan qué pasaba con la hidrolización por acción de la FA? ¿Qué metabolitos daba? El ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico no solamente es precursor de los endocannabinoides, sino de moléculas como las prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, que son todas moléculas proinflamatorias. ¿Sí? Entonces, todo este cuadro termina provocando un cuadro inflamatorio con menos endocannabinoides, ¿sí? Y ahí viene un poco la microneuroinflamación también, ¿Mm? En la cual se ve mayor concentración en preparados, se han visto mayor concentración de células de la microglía con mayor concentración de CB2, ¿sí? Que es donde más se expresa, ¿sí? Que acompañan cuadros como esquizofrenia también, en esa micro, al menos se ha demostrado. Bien, ¿se entendió algo? Y un poco voy a tratar de hablar de la relación con algo de lo sexual. Dijimos que tenía regulación a nivel de lo endocrino y por lo tanto también a nivel de las células, de las hormonas sexuales, ¿sí? El sistema endocannabinoide está implicado en las funciones y en las conductas que son reguladas por las hormonas sexuales. Por lo tanto, hay interacciones bidireccionales. Por un lado, los endocannabinoides regulan negativamente la actividad del eje hipotálamo hipofisario gonadal, mientras que por el otro lado, las hormonas sexuales modulan la expresión de las proteínas del sistema endocannabinoide. ¿Sí? Y se encuentran todos los componentes del sistema en el eje. ¿Sí? Con los andrógenos, ¿qué pasa? Bueno, en general, sabemos que la testosterona es producida, es sintetizada y liberada a partir de las células de Leydig del testículo. ¿Sí? Y en los testículos hay tanto anandamida como CB1, receptor CB1. Y tendría una función en lo que es la diferenciación y maduración de esas células de Leydig. Y también tendría una función en la espermatogénesis. Esto explica por qué el uso crónico de marihuana, de THC, ¿sí? Al influir en todo el eje, disminuye la LH y la FSH y también disminuye la testo. ¿Mm? En general, siempre, bueno, la actividad endocannabinoidea a nivel del hipotálamo disminuye, lo mismo que hacía cuando hablamos del estrés, disminuye en este caso el GnRH, ¿sí? La disminución del GnRH va a disminuir en hipófisis la liberación de LH y FSH, ¿sí?
Y a nivel de las gónadas, ya sea en este caso el testículo, porque estamos hablando de andrógenos, va a haber una reducción propia por esa baja de LH y FSH, ¿sí? Y por otro lado, también por acción directa de los receptores CB1 este, en el mismo testículo. Pero esa baja de la testo, cuando llega a nivel central, hace que disminuya la actividad del sistema endocannabinoide a nivel central. Entonces, ahí se mantiene todo un equilibrio. Por un lado lo baja, pero lo que baja después hace que active, ¿sí? Que sea menos eficaz en el bajar. No sé si se entiende. Costó un montón entenderlo, espero que transmitirlo. Con los estrógenos pasa lo mismo. En el ovario se baja porque baja todos los niveles del eje, el GnRH, LH y FSH, y por acción directa del endocannabinoide, pero a la vez el estrógeno modula la expresión del CB1 y también inhibe a la FA, ¿se acuerdan la enzima que metaboliza la anandamida? De esa manera aumenta el endocannabinoide. Y a nivel de las células inmunes y a nivel del útero, genera, por el contrario, un down regulation de la expresión de esa enzima que hidroliza la anandamida, el FA. ¿Sí? Por eso es que tiene relación también la acción del sistema endocannabinoide, también lo hace en la progesterona, con la fertilidad, los procesos de implantación y de desarrollo de las células endometriales, y estaría relacionado, y es una punta que se está investigando, con procesos de hiperplasias endometriales hasta cáncer de endometrio. En resumen, en el hipotálamo los endocannabinoides disminuyen el GnRH. Reduce, Se reduce la hormona de las gónadas, ¿sí? La testosterona o el estrógeno y la progesterona, ¿sí? Por acción directa disminuye la testosterona en las células de Leydig y el estrógeno y progesterona en el ovario. Pero las hormonas gonadales hacen un feedback en hipotálamo, hipófisis y otras regiones límbicas que alteran la actividad de los receptores cannabinoides CB1, ¿sí? Y a nivel periférico, el estrógeno y la progesterona influyen en la actividad de la enzima que metaboliza a la anandamida, ¿sí? Así es que en el cerebro se producen interacciones bidireccionales que van a regular motivación sexual, emocionalidad y demás. Y continuamos un poquito más. ¿Pueden? ¿Sí? Porque para hablar más de lo que es a nivel de la respuesta sexual, eh, está bastante complejo, porque los estudios en humanos, la verdad, no son muchos, son más de estudios en animales, están en pleno desarrollo, digamos, ¿sí? Como sabemos, el sistema endocannabinoide tiene interacción con el sistema dopaminérgico mesolímbico. Y el sistema dopaminérgico mesolímbico es muy importante o crucial para la motivación sexual, ¿sí? También, como vimos, tiene acción en la modulación hormonal. A nivel de la excitación se vio que interviene por interacción con el sistema dopaminérgico en la meseta, diríamos que se interrelaciona con la dopamina y el óxido nítrico. A nivel del orgasmo es cuando hay un pico de actividad del sistema endocannabinoide. Si lo pensamos a nivel del orgasmo es el estallido, ¿no es cierto? Si lo pensamos así, y justamente es cuando venimos a regular, a modular, a volver a nivelar. Entonces ahí es cuando aumenta los endocannabinoides, lo cual muestra que también tiene un papel importante en lo que es el circuito de la recompensa y el placer asociado al orgasmo, ¿sí? En la liberación de oxitocina también es modulada por el sistema endocannabinoide, y en la resolución va modulando la actividad de otros neurotransmisores, inhibiendo al GABA y a los opioides. En cuanto a la motivación masculina, esto es a partir de estudios en ratas, ¿sí?
Bueno, como dijimos que el sistema dopaminérgico mesolímbico es muy importante en la motivación, que hace que se active para la activación conductual, cómo procesar la recompensa, cómo aprender, ¿sí? Cuando se activa este sistema, aumenta la dopamina a nivel del núcleo accumbens, ¿sí? Y por el otro lado, eh, el sistema endocannabinoide actúa modulando a nivel del área tegmental ventricular. De esa manera evita que se produzca una excitoxicidad. Entonces, ¿cómo se explica esto en lo que vieron con las ratas? Eh, Cuando hay motivación, o sea, está activado ese sistema dopaminérgico mesolímbico, ¿sí? Ante el estímulo, la ratita va y va a copular hasta que alcance la saciedad, ¿sí? Hasta que quede agotado. Y lo que se ve que después que hace eso, queda inactivo sexualmente durante unos días, no me acuerdo cuánto leí. Entonces, esa cópula hasta la sociedad hace que ese sistema dopaminérgico está full, ¿sí? Esté constantemente actuando. Entonces, después actúa modulando el sistema endocannabinoide a través de la síntesis y liberación del endocannabinoide en el área tegmentar ventricular y se produce esa inhibición celular, sexual duradera. Entonces, esta inhibición sexual podríamos intervenir en ella, podemos revertirla a partir de dosis bajas de anandamida, que es el endocannabinoide, pero que es agonista parcial, o dando agonistas dopaminérgicos que van a aumentar la dopamina a nivel de ese núcleo accumbens y por lo tanto la ratita, y eso se vio en los experimentos, que volvía a tener actividad copulatoria. ¿Sí? En general, en los varones, entonces se vio que actúa en la regulación de la motivación sexual. A nivel de la erección, hablando de la erección, antagonizando el receptor CB1 en el núcleo paraventricular del hipotálamo, se vio que se induce a la erección. La eyaculación con antagonistas CB1 también se facilita, ¿sí? Entonces, la inhibición de estos receptores CB1 mejoraría la motivación, la erección y, en el caso eyaculatorio, la eyaculación retardada. Son puntos de investigación, ¿sí? En cuanto a la excitación femenina, tanto fisiológica como subjetiva, se vio que había una disminución de la concentración de endocannabinoides, ¿sí? Tanto anandamida como 2-AG, eh, y esta disminución iba en paralelo al grado de excitación. Esto podría ser que pueda ser útil actuar sobre el sistema endocannabinoide en algún trastorno de la excitación, ¿sí? Este, ¿Y qué pasa con el consumo de cannabis directamente? Ahora vamos a hablar con lo que viene de afuera. Bueno, diferentes estudios vieron que el THC puede ser facilitador del comportamiento sexual, especialmente cuando hay hormonas sexuales. En las ratas aumenta la receptividad sexual, el sistema endocannabinoide interactuaría con las hormonas sexuales, mejorando la motivación y la respuesta. No es clara, por otro lado, en diferentes estudios, la influencia directa del cannabis sobre la sexualidad, en los estudios a veces los resultados es algo bidireccional. Lo que se ve en realidad que a dosis baja, por lo general, aumenta el deseo y la satisfacción, mientras que a dosis alta puede tener más frecuentemente efectos adversos con disminución del deseo y del rendimiento sexual. Y también hay diferencias en esto a nivel del género, ¿sí? Las mujeres por lo general son más propensas a tener efectos facilitadores, mientras que en los varones está más asociado con efectos perjudiciales en cuanto a la motivación y a la función eréctil. Entonces, como efectos positivos que daría el cannabis, el cigarrillo, el porro, ¿sí? Que las relaciones sexuales más prolongadas, mejor orgasmo y satisfacción, mayor deseo, hay una mayor frecuencia en la masturbación y del placer durante la misma,
mejoran las sensaciones gustativas y táctiles, y hay una reducción de la inhibición, la ansiedad, la vergüenza, favorece la intimidad y la conexión de la pareja, mientras que en los efectos negativos puede haber una disfunción eréctil asociada a esterilidad, eh, una disminución de la testosterona y todo lo que eso implica, ¿sí? Y también conductas de riesgo con la utilización, la no utilización de preservativo y por lo tanto mayor presencia de enfermedades de transmisión sexual. En las mujeres con disfunción orgásmica sería útil, es útil, facilita la obtención del orgasmo, mejora y la satisfacción del mismo. Podría mejorar cuadros, o mejora, se vio que mejora cuadros dolorosos de dispareunia, de vulvodinia, pero en los varones hay mayor riesgo de disfunción eréctil, ¿sí? Habría una influencia positiva en la erección, vimos, y sí se vio en los diferentes estudios que tiene mucho que ver entonces la frecuencia del uso de cannabis y la dosis, lo cual la dosis es medio relativo. Ahora lo voy a decir por qué. Y bueno, múltiples estudios desde los 70 que se vienen haciendo, estadísticos, que dan resultados un tanto contradictorios, pero podría ser uno podría estar esperando que quizás los usuarios más frecuentes, más de 5 veces por semana, no, 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 no sería muy bueno para lo sexual, pero parece que sí. Muchos lo consideran como afrodisíaco y produce más placer. Eh, Otros estudios, por el contrario, mostraron que interfiere en el placer sexual. En las mujeres se encontraron estudios hechos en el 20, en el 19, ahora más cercanos, que tenían un mejor puntaje si consumían más frecuentemente cannabis. Otros estudios mostraron que no. En varones el uso diario puede dificultar el orgasmo. Este, y el tema de la dosis, que bueno, sí, sin ningún lugar a dudas, a menor dosis se ven los mejores efectos y después este, estos efectos beneficiosos que podría haber son menores o hasta empiezan a haber efectos negativos. Pero lo que pasa que los estudios que se hicieron realmente son por el consumo de cigarrillos de marihuana, o sea, que encima la variedad genética, lo cual hace que tenga diferentes concentraciones de cannabinoides, o sea, no son estímulos, no es muy confiable, pero sí queda bastante en claro este efecto de nu invertida, en el cual menos es más. ¿Mm? Y en general, en la aplicación de la medicina canábica, este concepto es generalizado para tratamientos de cualquier patología. Y bueno, sin duda el conocimiento del sistema endocannabinoide ofrece un potencial significativo para el tratamiento de las disfunciones sexuales. Su modulación podría mejorar la motivación, la función eréctil, sobre todo en aquellos casos de una inhibición sexual bastante prolongada, donde haya disfunciones de la excitación, del orgasmo. Sería útil en el deseo hipoactivo de varones, ¿sí? Este, Mejora la función sexual en las mujeres, sobre todo aquellas que este, están en terapia hormonal, ¿sí? La medicina canábica. Se vio que en ratas oforectomizadas que estaban en tratamiento de reemplazo, si se les sumaba este, el THC, mejoraban su receptividad sexual, y lo importante de lo que es el contexto este, tanto hormonal como la dosificación en cuanto a la terapia canábica para el tratamiento de la disfunción. El cannabis afecta a las personas de manera integral, impacta en tantos aspectos físicos y emocionales, lo que potencialmente va a poder influir, sin ningún lugar a dudas, en las experiencias sexuales. Y esto sí, todo esto es un conocimiento que está en pleno desarrollo y espero que al menos tengamos este ABC y que haya servido. Gracias.